Entonces, jóvenes, el tema de la clase de hoy es tipos de texto. Es un tema que ya no está en su libro, pero tiene muchísimo que ver con las destrezas que hemos estado desarrollando. ¿Recuerdan ustedes que alguna vez hablamos de las variaciones lingüísticas, de las diferencias que existen por la cuestión de región o de ubicación, que son las variaciones diatópicas? Incluso yo les mandé a llevar un periódico de la costa, de la sierra, y ver las diferencias en la estructura de las noticias o ese tipo de cosas. Y les había puesto que por favor escriban el tipo de texto, a lo que muchísimos ignoraban lo que son o cómo se diferencian. Entonces, a raíz de eso es que les voy a presentar esto para que ya no tengan confusiones. Les voy a compartir ahorita la clase y voy a querer, como siempre, ya sabe, por favor, que todo lo que vean en diapositivas debe estar en su cuaderno. A ver, deme un segundito, por favor. Un ratito, un ratito. Bueno, hasta eso también me alegra muchísimo que estén ustedes conectados. Sé que somos poquitos, pero recuerde que recibir clases aún sigue siendo muy importante. Las calificaciones aún no están determinadas como tal, entonces siga pendiente, siga subiendo información a los portafolios y sobre todo concéntrese en su proyecto. Ahora sí les comparto. Ya. ¿Me confirman, por favor, cuando ya puedan visualizar las diapositivas? Daniela, ¿ya se puede ver? Sí, Listen. Ya, correcto. Entonces, empezamos nuestro tema de hoy, tipos de texto. Si me ayudas, por favor, con la lectura tú mismo, Dani. Recuerde que todo lo que está en estas diapositivas debe estar en su cuaderno. Ya, a ver. Un texto es un conjunto completo de enunciados que emite un emisor en una situación determinada, movido por una intención comunicativa concreta. Un tipo de texto se define por el propósito comunicativo. Pide la elección de una forma adecuada para transmitir lo que se quiere: narrar, explicar, describir, exponer, convencer, dar instrucciones, dialogar, entre otros. Esto es, necesitamos elegir un tipo textual que por su caracterización nos sirva para decir lo que queremos sin que se preste a ninguna clase de equívoco. Equivoco, muy bien. Entonces, bueno, ahorita le abro en presentación. Ya, entonces un texto es el conjunto de enunciados, ¿sí? Que se emite. El propósito principal para que haya diferentes tipos de texto es el objetivo de por qué usted lo comunica. Recuerde, cuando hablábamos del discurso, dijimos que depende de lo que yo quiero hacer, si quiero convencer, si quiero informar, si quiero explicar o argumentar, dependía de lo que yo quiero, los tipos de discurso. Recuerda, pues en el texto es exactamente igual. Depende de lo que yo quiero para saber qué tipo de texto voy a utilizar. Ahora bien, en el discurso yo también les dije, todo lo que usted dice es un discurso. Lo que estoy diciendo ahorita es mi discurso, lo que dice usted a un curso, a su profesor, a su papá, es un discurso, todo es un discurso. Lo mismo pasa con el texto. Todo lo que usted escribe, lo que está leyendo es un texto, absolutamente todo. Entonces, bajo esta premisa, Mateo, respóndeme por favor, ¿tú crees que un texto se puede convertir en discurso? Sí. Sí, correcto. ¿Y un discurso se puede convertir en texto? También. Correcto, súper bien. La única diferencia que tienen estos dos términos de texto y de discurso es que uno está escrito y el otro es oral. Nada más. De ahí presentan características muy similares y son las que vamos a ver a continuación.
de manera un poquito más detallada. Recuerde que todo lo que está aquí debe estar en su cuaderno para la clase de esta semana. Por favor, Denis, ayúdeme con la lectura. Texto narrativo es aquel que relata eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, por lo que puede ser real o ficticio. Su objetivo es narrar o contar algo. Se caracteriza por ser una secuencia de eventos con personajes realizando acciones en uno o varios ambientes. Gracias. Texto narrativo. Todo lo que narra, valga la palabra, eventos, sucesos, que haya personajes, que haya una historia ahí. Todo eso es texto narrativo. Ayúdenme con ejemplos, por favor, de texto narrativo. Dayanela, ejemplos de texto narrativo. ¿Qué cuenta una Los historia? cuentos. Los cuentos, muy bien. ¿Qué más? Vamos, participen, jóvenes. Emilia, ¿qué más? Ejemplos de texto narrativo. Una historia o un cuento. Un cuento, una historia, si es lo que estoy diciendo, novelas, chistes incluso, porque siempre hay personaje que le tiene que suceder algo, o sea, esos sucesos ahí, ejemplos, muy bien. También, digamos que Marta está conversando con Anita y le va a contar todo lo que hizo ayer, ¿cierto? Mira, ayer me pasó esto. Entonces le empieza a narrar lo que hizo. Eso es el de género narrativo, en este caso un discurso narrativo, pero sí le manda por mensaje de texto, texto narrativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está contando una historia. De igual manera, generalmente en algunas noticias, no en todas, se presenta la historia de alguien, es decir, yo qué sé, le robó, me estoy inventando un robo, entonces el testigo empieza a decir, sí, yo estaba caminando y vi, entonces está narrando hechos. Eso es texto narrativo, hechos, sucesos con personajes. Vamos al siguiente. Por favor, Anita, ayúdeme con la lectura. Texto descriptivo tiene como finalidad definir algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación o una descripción de otro tipo de texto. También se emplea para expresar sentimientos. El texto suele girar en torno a los atributos de una cosa. Descripción técnica. Énfasis en las características de las cosas en cómo son. Descripción literaria. Utiliza comparaciones y metáforas para describir. Gracias. Ya, texto descriptivo, pues como la palabra lo dice, sin lugar a confusiones, describir. Y existen los dos tipos, los que se pueden decir de técnicos, literarios, lo que dice ahí. La descripción técnica es la que utiliza los rasgos físicos, sea de cualquier cosa, para describir algo. Es decir, que yo me voy a imaginar lo que usted me está describiendo porque me está diciendo tal y cual es. Ejemplo, Fátima, por favor, descríbeme una flor. Una flor tiene un tallo, tiene colores, tiene pétalos. Ya. Ya, pétalos. Sí, ¿qué colores puede ser? Me estoy imaginando un árbol tipo arcoíris, créeme. Sé más específica. Ya, de color amarillo, rojo, rosa. Ya. Una en especial. Descríbeme una en especial, la que te estés imaginando tú. Ya, un girasol es amarillo, tiene el centro café, tiene muchos pétalos, un Correcto. tallo largo. Ya, un tallo largo verde, ¿no es cierto? Ya, hemos utilizado una descripción física de algo y no solo se puede hacer con los objetos, se puede hacer con las personas, se puede hacer con los lugares, con una ciudad entera, con un barrio, con un plato de comida, todo se puede describir mientras se vea cómo es. Y la descripción literaria es la que utiliza ya un lenguaje un poco más bonito y no expresa las características tal cual son, sino que las compara o incluso realiza metáforas. No sé si uno de ustedes recuerda qué descripción le dieron a Blancanieves cuando nació. ¿Quién recuerda?
Paola, Valeria, ¿no recuerdan la descripción de Blancanieves? Blanca como la nieve. Blanca como la nieve, súper bien. ¿Qué más? Las mejillas rojas como las manzanas, el cabello negro como el ébano. Miren, este tipo de descripciones necesita comparar con algo y aún así nos vamos a imaginar. Entonces, todo lo que describa, texto descriptivo. Continuamos. Paola, ayúdeme con la lectura. Texto expositivo. El objetivo de este tipo de texto es explicar. El texto expositivo se orienta a exponer tema de manera muy objetiva. Es decir, el autor no da su opinión personal, suele proporcionar hechos y cifras reales, relevantes y verídicas, pero no incluye sus opiniones ni criterios personales. Tiene una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Ya, muy bien. El texto expositivo es todo aquello que le brinda a usted información real. Ejemplo, sus libros de texto. Cualquier libro de texto que le da a usted datos, información real, relevante y verídica, es texto expositivo. Igual, cuando se presenta información de una persona, de un lugar, de manera objetiva. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en la descripción, si es que yo digo Quito, Carita de Dios, que estoy haciendo una comparación, es una ciudad con gente muy amable. Eso es una descripción, pero no es un texto expositivo porque esto de gente amable no es una información tan real ni tan apegada a la realidad. Ahora sí dice, Quito es una ciudad de varias culturas, gente mestiza, gente indígena, eso ya es un poquito más real, más apegado a la verdad, entonces conviene hacer expositivo. Se presentan datos de verdad. Entonces aquí también puede decir Quito, la altitud de 2.800 metros sobre el nivel del mar, la extensión y todo eso expositivo. ¿Por qué? Porque son datos reales. Argumentativo, por favor, Edwin. Dice, texto argumentativo. Pretende persuadir al lector, pues se exponen las razones a favor e en contra de determinada posición o tesis. Se debe comenzar con poner al lector contexto y luego exponer todos los argumentos que van a permitir convencerlo. Se puede utilizar ideas objetivas y subobjetivas. Mantiene la estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Ya, el ejemplo perfecto de un texto argumentativo es el ensayo que ustedes aprendieron a hacer en clase, el ensayo con argumentos, sustentando sus ideas. ¿Por qué piensa así? Ejemplo, veamos aquí, Emilia, ¿por qué cree en Dios? No va a decir porque sí. Para convencer a los demás necesita exponer argumentos. Entonces, si te preguntan por qué argumentas, generalmente en un texto, cuando usted ya está elaborándole con tiempo, mantiene la estructura de introducción, desarrollo y conclusión como se les enseñó en clases. Pero ahora bien, si ya pasamos al discurso y estamos conversando, no va a tener una introducción y muy pocas veces una conclusión. Lo que importa aquí es aportar con argumentos a la idea. ¿Tiene argumentos? Texto argumentativo. Se acabó. Emilia, por favor. Ya, texto informativo. Es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado, o cualquier otro asunto o tema. Debe describir situaciones reales e información precisa y veraz. La función principal de un texto informativo es la presentación de un buen contenido sobre un hecho, con ideas ordenadas, claras y muy bien explicadas. Ya, precisamente este texto informativo tiene muy parecido, es de hecho muy parecido al texto expositivo. ¿Por qué? Porque le presentan a usted información real, un hecho con ideas claras, precisas. Entonces, la diferencia radica en cuánta información le da. El expositivo trata de presentarle la información real a breves rasgos, es decir, lo más importante. El texto informativo tiene que contarle absolutamente todo sobre un tema, el por qué, el qué pasará. Si me hago entender, este es como un poquito más
especializado con la información. En cambio, el expositivo es a breves rasgos. Y le voy a poner un ejemplo de sus libros, que lo que dice son la diglosia. Y le habla, la diglosia se originó cuando vinieron los españoles, porque se trata de discriminación, cómo se da en la actualidad y tal. El texto informativo le va a organizar toda esa información, le va a poner más ejemplos, cómo se desarrolla en la actualidad, cómo sucedió todo esto en el pasado, no sé si me hago entender. El texto informativo es más amplio. Es la diferencia, pero igual los dos, expositivo e informativo, le brindan información real. Siga, por favor, Marta. Ya dice, texto normativo. Se refiere a los textos en los que se señalan normas de comportamiento en el contexto de una determinada institución formal o informal. Ya. El texto normativo son esas pequeñas reglas que vemos en algún lugar que debemos cumplir. Por ejemplo, cuando ingresamos a un museo, encontramos las normas de no comer, no hacer bulla, no grabar. Esas normas aplican en ese lugar. Se acabó. No son las mismas que para ingresar a un estadio. Sí, para ingresar sobre todo estas barras bravas de algún equipo, que sin cinturón, que sin botellas, o sea, son normas que dependen estrictamente del lugar y sobre todo de la situación. Ejemplo, en la situación actual, lávese las manos a cada rato, no salga de casa o guarde distancia a 2 metros, son normas por esta situación que antes no se daban. Estas van a cambiar muchísimo dependiendo del lugar y de la situación. Es muy diferente a una ley. La ley es para todos, las normas dependen exactamente del lugar o contexto. Siga, por favor, Geor. Texto científico. Tiene la finalidad de mostrar avances de investigación. En él destaca la escritura formal, en el que se emplea un lenguaje técnico. La estructura es coherente y la información siempre debe ser referenciada. Pertenece a las ciencias experimentales puras. Ya, en un principio el texto científico era únicamente de los avances que tienen que ver con las ciencias exactas, matemática, física y todos esos que son números súper concretos, pero ya se abarca más ciencias, se abarcan más disciplinas y texto científico es todo aquel texto o discurso que involucra un público específico, no general. ¿Qué quiero decir? Si es que en algún caso hay una conferencia sobre robótica y utilizan términos informáticos y términos de aparatos que nosotros no conocemos, conviene hacer un texto científico porque está enfocado a un público que está estudiando, yo qué sé, robótica o mecánica. Entonces, texto científico enfocado a un grupo en específico. ¿Por qué? Porque ellos manejan esos términos que no conocemos todos y esto sucede con cualquier otra disciplina. Dayanela. Texto directivo. Se le conoce como texto prescriptivo o instructivo. Invita al lector a que haga alguna cosa de una determinada manera, pues en este texto se explica cómo desarrollar una actividad o llevar a cabo un objetivo, siguiendo un orden lógico de pasos. Ya, gracias. Súper sencillo. El texto instructivo. Órdenes a seguir para lograr algo. Y usted va a encontrar eso, un ejemplo, cuando compra un juguete y tiene que armarle una pista de carros, ¿no es cierto? Entonces tiene que armarlo. Necesito un instructivo que le diga la pieza A se une a la pieza B y luego la C al otro lado y entonces son órdenes que hay que seguir. Y también este ejemplo puede darse en las recetas, en otro tipo de instructivos. Seguir órdenes para lograr un objetivo. Lucy, por favor. Texto publicitario. El contenido de estos textos es publicitario y pretende persuadir al lector para que contrate un servicio o realice una compra de un producto. Los eslogans son ejemplos de estos tipos de texto. Ya, este es incluso el más sencillo. Texto publicitario, pues todo lo que hay en una publicidad.
todo el texto que hay en una publicidad, todo lo que se dice o el discurso que se maneja dentro de una publicidad. Yo sé que usted ha visto, yo qué sé, de Fabuloso, de Coca-Cola, ahora de los alcoholes. Entonces, todo lo que dicen en ese texto, en esa propaganda, perdón, texto publicitario o discurso publicitario, sobre todo los eslogans. ¿Cuál es el eslogan? Aquí deben saber de McDonald's. Siempre lo dicen. Vamos, el eslogan de McDonald's. ¿Cuál es? No, nadie. Es me encanta. Por eso tiene la M. Me encanta. Tiene que ver. ¿Alguien se sabe un eslogan ahorita de cualquier producto, marca, servicio? Mateo, un eslogan. No me sé ninguno, Alicia. Ni de Coca-Cola. No. Marta, un eslogan. No, Lizy. Dayanela, George, Paola, Valeria, un eslogan. El de KFC. ¿Cuál es? No, es el de para chuparse los dedos, así como. Ay, sí, para chuparse los dedos. Igual, bueno, muy bueno, buenísimo, algo así es, correcto. Eslogan, frases que a uno le llaman la atención y de hecho se puede identificar con la marca. Incluso si alguien dice para chuparse los dedos, inmediatamente ya piensa en KFC porque eso simplemente no se dice en otra marca. Mire la importancia de un eslogan. Ayúdeme con la lectura, Paola. Texto jurídico. Son textos empleados en el ámbito judicial que contienen numerosos tecnicismos, términos antiguos y un lenguaje formal y conservador. Su contenido destaca por su objetividad, lo que pretende evitar interpretaciones erróneas o ambiguas, por lo que es habitual la repetición de palabras y conceptos. Gracias. Entonces, estamos aquí frente a uno de los textos o los discursos que son un poco difíciles de entender también, casi como el científico, pero en el ámbito judicial. No sé si alguien de ustedes ha ido a la lectura de, bueno, a un juicio o ha leído una demanda o una solicitud para ir a declarar. Entonces ahí utilizan bastante los términos de según el artículo 210 y palabras súper complicadas y lo repiten una y otra vez, es porque precisamente quieren evitar cualquier tipo de confusión y se utiliza demasiado en lo que estoy diciendo en los juicios, lo manejan bastante los abogados, entonces sería también un poco complicado para uno encontrarle bueno, resulta tedioso más que nada, porque repiten una y otra vez. Entonces, para quien de ustedes vaya a seguir leyes, se va a topar muchísimo con este tipo de texto. Gracias. Mateo, por favor. Dice texto predictivo. Se refiere a los textos en que se señalan normas de comportamiento en contexto de una determinada institución formal o informal, realiza distintas en el tiempo presente y futuro, inmediato y lejano, previsión a corto y largo y mediano plazo. Gracias. Texto predictivo, lo que yo creo que va a pasar. Generalmente tiene algún tipo de bases en los comportamientos que ya se han dado con anterioridad en el caso del clima. ¿Sí? Nadie sabe qué va a pasar con esa actitud, pero gracias a las estadísticas anteriores o en sí por las estaciones se puede decir, bueno, mañana y toda la semana va a ser sol, no va a llover. Ustedes saben que eso generalmente no se cumple, pero de alguna manera está vaticinando lo que va a pasar con respecto al clima. Otro ejemplo que tiene que ver con texto predictivo está en el horóscopo. El horóscopo es, esta semana te va a ir súper bien, tu número de la suerte es el 2 y el 6, entonces
trata de predecir algo, esta vez sin bases. Recuerde que eso sí, el horóscopo no tiene para nada una base científica, pero trata de predecir algo. Igual cuando ustedes están conversando con alguien y dicen, no, mañana creo, depende del clima, mañana me voy a ir al centro comercial. Entonces, yo estoy tratando de predecir qué voy a hacer mañana dependiendo del clima o de si mis papás me dejan, etcétera. Entonces, eso también, recuerde y no se olvide que el texto puede ser un discurso mientras se habla. Simple y sencillo. Listo, ayúdenme por favor con la lectura. Edwin. Texto conversatorio. Pretende facilitar todo tipo de información a través de intercambio de ideas entre dos o más interlocutores. Ya, esto es cuando se conversa o cuando se escribe un mensaje de texto a través de WhatsApp y se responde. Entonces, la información viene de dos lugares, receptor y emisor. Sí, esa es una conversación que aporta información de dos personas, texto conversatorio. Puede ser descriptivo, puede ser de todos los otros textos, pero no deja de ser conversatorio cuando hay dos personas. Y el último, por favor, Valeria. Texto literario. Son textos con una gran estética literaria, por lo que se consideran obras de arte. Destaca el lenguaje metafórico, rico en expresividad y emotividad. Las poesías, cuentos, relatos y algunos ensayos son ejemplos de textos literarios. Ya, textos literarios, todo lo que involucra la literatura, ¿sí? La escritura que tiene que ver con las escuelas literarias o muchos géneros literarios, como le dice aquí, que manejan un lenguaje estético. En todo caso, si es que estamos hablando de un texto narrativo, porque cuenta una historia, también puede ser literario. Ojo, un texto o un discurso no se encierra en un solo tipo, pueden ser varios. E incluso, mire, la descripción. Tenemos un texto descriptivo de una mujer y las comparaciones y todo bien lindo. También es un texto literario. Y si es que nuestra descripción, por ejemplo, es de un lugar, pues me está tratando de decir que visite ese lugar, es un texto descriptivo y un texto publicitario. Y también puede ser un texto informativo o expositivo porque me está diciendo cómo es ese lugar, ¿sí? Entonces, dependiendo de la información que le brinde el texto o el discurso, puede ser algunos tipos. Incluso, ya le digo, el conversatorio. Si es que está contándose una historia, es narrativo y conversatorio. Si es que está describiendo algo entre dos personas, descriptivo y conversatorio. Sí, entonces esto, ojo, un texto, un discurso no se limita a hacer un solo texto. Sí puede, pero generalmente es más de uno. Incluso usted puede describir algo con argumentos, descriptivo y argumentativo. Eso, jóvenes, en cuanto a los tipos de texto. Ahora bien, ¿cuál va a ser su tarea? Algo súper facilito. Le voy a mandar ahorita al Idukai unos videos. Sí, le voy a mandar unos videos. Quiero que usted los observe. Solo me pone video 1, título. ¿Qué tipo de texto o de discurso maneja ese video? Son videos chéveres, no se van a aburrir. Entonces le va a poner el video 1 que trata sobre, yo qué sé, sobre comida, es un texto publicitario. Se acabó, ¿sí? Solo me tiene que poner eso, nada más. Es algo corto. Lo que sí le va a tomar un poquito de tiempo es ver los videos porque duran entre 4 minutos más o menos. Algunos son súper interesantes, muy chéveres. Entonces, esa sería la tarea para esta semana. Recuerde, la materia, tipos de texto y el deber de los videos. ¿Qué tipos de texto o qué tipos de discurso manejan estos videos? ¿Está claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? No, todo claro, listo. Entonces, eso corresponde a esta semana 14. Muchísimas gracias para los que están aquí. No se vayan, por favor, porque les voy a poner... A ver, Emilia, Fátima está aquí. Fátima, sí. Emilia, Fátima, Paola, Marta, Mateo, Geor, Valeria, ¿sí? Sí.
Ya, Valeria, Anita, Denis, Daniela, Dayanela, Edwin, Lucy. ¿Me faltó alguien? Ya. Muy bien, entonces, jóvenes, muchísimas gracias. Recuerde que el deber puede enviar terminando la semana. Tengan una buena tarde, ¿ya? Chau, chau.